Gracias. Tiene la palabra el asambleísta Mae Montaño. Gracias, señora presidenta. Colegas asambleístas, a veces resulta difícil tener que coincidir con personas que han sufrido una increíble metamorfosis y que en síntesis han sido corresponsables de acciones, de decisiones, de aprobaciones que han sido parte de llevar a la economía del país a esta crisis que ahora amenaza con llevarnos al borde del abismo o al abismo. Sin embargo, vamos a ser coherentes con lo que ha sido nuestra presencia en esta asamblea. ¿Cuántos años y cuántas proformas presupuestarias hemos tenido que discutir y debatir? Y, por supuesto, hemos tenido que votar en contra de esas proformas presupuestarias fundamentadas en un modelo fracasado. Y hay que decirlo con todas las letras. Un modelo fracasado fundamentado en el gasto corriente excesivo y en el endeudamiento que ahora nos asusta. Pero tenemos que lamentar también que este nuevo gobierno haya tenido que continuar con ese modelo fracasado. Tenemos que recordarle a esta asamblea que su responsabilidad en el manejo económico no empieza y termina simplemente con aprobar o con observar la proforma presupuestaria. Hace algunas semanas yo traje aquí, en un pedido de cambio de orden del día, la necesidad de que esta asamblea entienda que la ejecución presupuestaria es tanto o más importante que aprobar la proforma presupuestaria. Porque usted puede planificar cifras que después no se cumplen. Y eso es lo que ha ocurrido en el Ecuador. Pero aquí nadie le puso atención a eso. Hice un llamado a que esta asamblea, entendiendo la gran responsabilidad que significa el manejo de la economía, debe tener en su equipo técnico analistas de presupuesto. Hermoso hubiese sido aquí que en lugar que cada uno de nosotros maneje cifras a veces alegres y conclusiones a veces interesadas, hubiésemos tenido la aportación técnica de analistas verdaderos del presupuesto que durante todo este año, que ya va a terminar, nos hubiese entregado cifras para comparar la proforma presupuestaria, no con la otra proforma como nos hacen creer que esa debe ser la comparación mejor. No, señores, cuando se presupuesta, eso lo sabemos en la casa y lo sabemos en las empresas, cuando se arma un presupuesto necesariamente hay que analizar la ejecución presupuestaria del año que está terminando. Es sobre esa realidad que se tiene que elaborar la proforma presupuestaria. Cuando se habla de economía, colegas asambleístas, hay que bajarse de la nube rosada. Hay que quitarse de la mente la idea de que los ingresos y de que la plata cae del cielo. Hay que ser realistas. Hay que mirar las cifras con ojo clínico, de manera descarnada. Y eso es lo que le estamos exigiendo al ministro de Finanzas. De esta persona que esperábamos mucho más, de que le hable al país con la verdad, de que le diga al país las cifras transparentes, porque los funcionarios públicos están acostumbrados a venir a la asamblea a dar un discurso, pero las acciones son diferentes. Y en el caso de finanzas, nos dan un discurso, el gobierno nos da un discurso, pero las cifras dicen otra cosa. El ministro de Finanzas y el presidente de la República tienen que entender que lo que nos dice la proforma no es una calificación para ellos. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿por qué? Si en el 2017, pocos meses después de estar en el gobierno, el presidente Moreno nos habló de una economía en crisis,
Nos habló de una cifra de endeudamiento que había pasado ya los límites establecidos en la Constitución y en la ley, sobre todo en la ley. Nos habló de una economía que estaba al borde del abismo y luego nos manda una proforma presupuestaria en el 2018 con los mismos vicios y en el 2019 lo mismo. Y nos manda a la Asamblea una ley de fomento productivo que aquí dijimos que no iba a dar los resultados tan esperados, porque lo que se quería básicamente es que esta Asamblea aprobara una ley abriendo el límite del endeudamiento. Perdón. ¿De qué se queja ahora la Asamblea? Esta Asamblea tiene que entender que las cifras que se presentan ahora en esta proforma presupuestaria tienen que ser observadas de manera seria, más allá de los reclamos legítimos de las asignaciones en educación para las universidades, en salud, para los jubilados y para el IES. Señores, hay que reconocer que sí hay unos ingresos sobreestimados, pero además hay un gasto corriente subestimado. Cuando analizamos con ojo clínico las cifras, ustedes estudien, en el plan de inversiones hay por lo menos 500 millones de dólares, 500 millones, no es una pequeña cifra, de gasto corriente camuflado, maquillado como inversión. Eso no puede darse. Esas cosas tienen que observarse. Es verdad, y le pedimos al ponente de la comisión y a los integrantes de la comisión, si es que vuelven a reunirse en algún momento, yo creo que hoy vamos a votar, que tiene que observarse el hecho de que esta proforma no está cumpliendo el límite de endeudamiento. Tenemos por lo menos 67.000 millones ya el endeudamiento, o sea, el 60% del Producto Interno Bruto. Que esta proforma no está cumpliendo con la normativa constitucional que exige que los ingresos permanentes sean iguales a los gastos permanentes, iguales o superiores. No se está cumpliendo con eso. Esta proforma presupuestaria no está cumpliendo lo que se dijo en la Ley de Fomento Productivo, pues el déficit primario y el déficit global no han disminuido. Esa es la verdad. Por tanto, las normas macroeconómicas que se establecieron para disminuirlo no se cumplen. Y eso tiene que observarse. En estas observaciones se tiene que decir con absoluta claridad que las cifras tienen que ajustarse a la realidad, que no nos pueden mostrar 1.000 millones de valor de concesiones que nunca hemos hablado y discutido. Esta Asamblea tiene que exigir, no rogar. Esta es la primera función del Estado, que una vez que el límite de endeudamiento ha sobrepasado de largo los límites establecidos del 40%, el gobierno, el presidente Moreno y su equipo tienen que presentar a la Asamblea el plan de sostenibilidad de la economía. Un país que tiene, o que hacia afuera nos ven como un país de alto riesgo para invertir. El riesgo país sube, eso es lo que significa. El riesgo país significa que no vamos a conseguir crédito barato, porque como nos ven afuera y cuando ven estas herramientas mentirosas y maquilladas con las mismas fórmulas del pasado, los que sí saben analizan y dicen, allá vamos a prestar entonces con altos intereses, porque el riesgo de que el país no cumpla con sus responsabilidades crediticias son altas. En un país donde altos funcionarios de ayer y de hoy están involucrados en actos de corrupción, nadie se siente atraído por invertir. Hay que decirle entonces a este gobierno que tiene que limpiar esta proforma, que el Ecuador exige seriedad, que el Ecuador exige transparencia, porque sabemos que hay una caja fiscal que solamente respira y toma oxígeno con el endeudamiento, pero que luego está en situación agónica.
Así que nuestro llamado es ese, a que nos digan la verdad, para que esta asamblea también pueda contribuir entonces, como nos están pidiendo, que todos colaboremos a sacar el país de la crisis, que nos presenten las cifras verdaderas y que el plan de sostenibilidad de la economía llegue cuanto antes a esta asamblea. Muchísimas gracias, colegas.